Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Desde el primer segundo de este backstage en blanco y negro, uno siente como si hubiera entrado en un universo paralelo, donde la elegancia respira en cada rincón. Y justo por eso te aviso. No pestañees, porque lo que vas a ver no es un simple vídeo tras cámaras, es una declaración estética completa. La primera imagen ya te captura como un imán. El fotógrafo ajustando su cámara frente al reflejo brillante del agua, cables conectados al monitor, difusores gigantes que se mueven suavemente con la brisa, y ese ambiente de villa moderna que huele a producción seria. Es ese tipo de preparación que te hace pensar. Aquí no se está improvisando nada, aquí se construye arte detalle por detalle. Casi se escucha como el fotógrafo murmura algo como, perfecto, un poco más de luz por la izquierda, sí, así. Y tú como espectador, ya estás atrapado. Entonces aparece él, Can Yaman, con un look que grita, Italian chic, sin necesidad de elevar la voz. Polo blanco impecable, pantalón de rayas de corte alto y una postura que podría estar en la portada de cualquier revista europea. La luz natural se posa sobre su rostro mientras el agua del fondo refleja destellos que parecen coreografiados solo para él. Su mirada es dura, casi desafiante, pero con ese toque medido que solo alguien acostumbrado a las cámaras puede dominar. Ese momento transmite la esencia del gentleman moderno, elegante, sobrio, pero con una presencia que llena el espacio incluso sin moverse. El tono cambia en la siguiente escena, como si abriéramos una puerta a su lado más relajado. Lo vemos con un simple pero poderoso conjunto, un camiseta negra sin mangas y pantalones anchos de textura marcada. La pose, sentado, tocándose ligeramente el hombro, crea un silencio emocional que solo los editoriales más íntimos logran captar. Aquí el ambiente se vuelve más humano, más interno, casi como si él estuviera reflexionando algo que nunca diría en voz alta. El fotógrafo dispara a corta distancia, el sonido del obturador resuena suave, y en ese instante el cool deja de ser una pose para convertirse en un estado mental. Pero el ritmo vuelve a cambiar cuando lo vemos en el sofá, ya dentro de la estructura moderna de la villa. Esta vez la cámara se mueve más cerca, más decidida. El fotógrafo se inclina, busca ángulos, mientras Can mantiene un porte más serio, más cinematográfico, como si estuviera interpretando un papel sin necesidad de guión. La arquitectura minimalista se convierte en una extensión más de su personalidad. Líneas limpias, sombras marcadas y ese contraste del blanco y negro que envuelve todo en un aura atemporal. Y entonces llega el look más arriesgado, el más editorial, el que realmente hace que el vídeo suba de nivel. La camisa blanca abierta, el accesorio negro sobre el pecho, ese toque sensual que no cae en lo vulgar sino en lo artístico. Can aparece con naturalidad, pero con una intensidad que descoloca. No es simplemente alguien posando con una camisa abierta, es el absoluto protagonista de un relato visual, donde la seguridad en uno mismo es el elemento principal. La cámara lo adora, y él parece saberlo. Todo este vídeo es una mezcla perfecta de elegancia masculina, sutileza emocional y narrativa silenciosa. El blanco y negro otorga esa textura melancólica que hace que cualquier gesto se sienta más profundo. Y la variedad de estilismos no solo muestra diferentes facetas del actor, sino que casi funciona como un viaje emocional, de la sofisticación clásica a la calma introspectiva, hasta llegar a la sensualidad editorial sin miedo a mostrarse tal cual es. Cada plano parece pensado para revelar una capa distinta de su personalidad, sin necesidad de diálogos porque, en realidad, sus expresiones lo dicen todo. Es un backstage, sí, pero se siente como una película corta donde el protagonista no interpreta un personaje, sino sus distintas versiones internas. Esa mezcla de fuerza, vulnerabilidad, estilo y misterio hace que uno quiera volver a mirar cada escena para descubrir detalles nuevos. Una sombra que se mueve, un gesto casi imperceptible, la caída perfecta de una tela. Es Vanity Fair en su máxima esencia. Sofisticación pura, narrada a través de la moda, la luz y el silencio.
Y justo cuando crees que el vídeo ya ha mostrado todas sus capas, aparece una secuencia que parece sacada de una campaña de perfume de lujo. Khan camina entre sombras proyectadas por las persianas de la villa, esas líneas de luz que cruzan su rostro como si fueran trazos de un artista obsesionado con el detalle. Cada paso es lento, medido, casi coreografiado. No mira directamente a cámara, pero sabes que está consciente de ella en todo momento. Hay un magnetismo silencioso en su forma de moverse, como si el aire a su alrededor también participara en la escena. El fotógrafo lo sigue con precisión, cambiando la distancia focal, ajustando la velocidad, capturando cada matiz sin interrumpir ese clima de calma tensa que se ha creado. Khan inclina ligeramente la cabeza, sus manos se deslizan por los bolsillos del pantalón, y la luz acaricia la textura de la tela creando destellos que parecen respirar. Todo es elegante sin esfuerzo, como si la elegancia fuera simplemente parte de su ADN. En una toma más experimental, el vídeo juega con reflejos, espejos, cristales, superficies pulidas que duplican o fragmentan su figura. Se genera un efecto casi hipnótico en el que su imagen aparece multiplicada, pero sin perder esa presencia sólida que lo caracteriza. Es como observar varias versiones del coexistiendo en un mismo espacio, cada una mostrando una emoción distinta: calma, firmeza, introspección, un leve atisbo de ironía. El blanco y negro intensifica este juego visual, haciéndolo más artístico que literal. Luego llega un momento que parece espontáneo pero que, bajo la mirada del director, se convierte en oro puro. Khan se arregla la camisa, sonríe apenas, una sonrisa mínima, fugaz, casi un secreto, y ese gesto rompe toda la seriedad previa como un rayo de humanidad pura. Es uno de esos instantes que nunca se planean, pero que terminan definiendo el carácter del vídeo. El fotógrafo lo captura de inmediato, consciente de que esa mezcla entre vulnerabilidad y encanto es precisamente lo que mantiene al público mirando sin parpadear. Finalmente, el backstage cierra con un plano amplio de la villa, el equipo trabajando en silencio, las luces apagándose poco a poco. Khan, de espaldas, se aleja mientras su sombra se estira en el suelo pulido. No hay dramatismo excesivo, solo un cierre elegante, suave, que deja en el aire una sensación de haber visto algo más que una sesión de fotos, una pequeña pieza de cinematografía, un retrato íntimo construido a través de gestos, luces y silencios que hablan más que cualquier diálogo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.